Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de familia de reino. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El objetivo de un matrimonio es hacer familia. Adán fue dividido y creada su mujer para que ambos poblaran la tierra, pero bajo la premisa del pacto que había Dios entregado a ellos, el que ambos gobiernen. 2. Lucas escribió su versión de la llegada del Evangelio en el año 60 después de Cristo. Y después de entrevistar a muchos de los testigos oculares de la vida de Cristo, y en el cual él deja un pequeño versículo que nos encierra un montón de detalles que hablan de la vida y crecimiento de Jesús en su niñez, adolescencia y juventud en la tierra. 3. El conocer en la Biblia conlleva haber vivido la experiencia. Adán, a plena conciencia, recién fuera del huerto, conoció a su mujer. Ambos tuvieron la experiencia profunda e íntima, la que los llevó a conocerse y fusionarse, y de ese vínculo generado nacen sus hijos. 4. Si Cristo es el prototipo, el modelo que Dios hizo para que nosotros lo sigamos, según lo que nos afirma Pablo en Colosenses 1, verso 15 y Romanos 8, 29, entonces debemos observar la vida de Cristo para seguir las buenas prácticas del Señor para nuestras vidas. Jesús fue un hijo que creció como cualquier niño en Israel de aquella época. Al no existir colegios ni universidades, la educación de la época de Cristo era suministrada por los padres y por la religión judaica. Por ende, el aprendizaje de Jesús era a diario y en todo horario. La tradición de la época era que los hijos siguieran los oficios de la familia. En el caso de Jesús, él tenía un papá carpintero. Y la palabra griega usada en Marcos, Lucas y Juan es tectón, que significa carpintero, artesano y constructor. Pero en la época de Cristo tenía un énfasis esta palabra o el oficio en la construcción. Por lo que decir que José era un carpintero, como el oficio actual que conocemos, es un error. Porque José era un constructor, lo que equivale hoy día a un ingeniero en construcción o un arquitecto. San Justino, en el siglo II después de Cristo, fue el que estableció la traducción de carpintero a la palabra tectón, y desde ese entonces se ha asumido como traducción válida en la gran mayoría de las versiones de la Biblia. Doy gracias al Señor que hoy podemos tener acceso al conocimiento y exegesis de las palabras escritas, para así poder tener una traducción e interpretación más exacta y contextualizada a la historia, ritos y tradiciones en los tiempos de la Escritura, y que constituyen hoy en la luz para darnos una perspectiva más amplia y en exactitud al énfasis en que fueron escritas cada una de las palabras en la Biblia bajo la inspiración de nuestro Dios. El grado más alto de un tectón era de maestro o un arqui, que es la palabra griega. Y al juntar ambas palabras se forma la palabra arquitecton, que significa maestro constructor, y que hoy conocemos la palabra arquitecto para la función del diseño y construcción en estos días. Jesús fue llamado más de 45 veces en los evangelios como maestro, porque en su profesión llegó a ese grado máximo, y por lo tanto él tiene la autoridad para hablar de edificación. Por eso que él dice en Mateo capítulo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18 en la versión Reina Valera. ¿Quién más que él, siendo el maestro constructor, podría decir el plan más increíble de la historia de la humanidad, que es de edificar el movimiento de personas más colosal que conocemos hasta el día de hoy? Entonces tenemos en cuenta que Jesús recibe una educación humana como cualquier niño de nuestros días. Una educación que le permite desempeñarse en una profesión
Pero esa profesión tiene un objetivo final: construir la eclesía. Recordemos que la eclesía, que se traduce como iglesia, es la palabra usada en el texto de Mateos, capítulo 16, verso 18, y ese nombre es para denominar a la asamblea que representa al gobierno y en la cual se tratan asuntos del gobierno, como era el caso de los griegos. Cristo edificaría su asamblea con las piedras vivas, es decir, con sus hijos, que somos nosotros. Cuando enfocamos a Cristo para las enseñanzas de la familia, debemos entender los siguientes puntos. Primero, que la educación de un hijo parte en su familia. Son los padres los que deben transmitir los valores y enseñanzas y ejemplos a los hijos. Pero Jesús, dice Lucas, que crecía no en los valores, ni en las enseñanzas de la familia. Él creció en sabiduría. Y la sabiduría es un desarrollo o proceso en el tiempo en base a las experiencias propias y ajenas o de terceros. También a la observación y a la reflexión de los sucesos en la vida. Por ende, la sabiduría es el ejercicio de los valores y las experiencias familiares. Hoy los hijos son reflejos de sus padres, porque seguirán los hijos viendo lo que sus padres hacen e imitarlo. Eso es una característica del ser humano. Usted no saca nada con pagar el colegio más caro de su ciudad para que le den educación a su hijo si usted no toma el rol de educador principal de este. Al crecer en sabiduría, Jesús creció viendo a su padre José en su oficio, en su rol de padre, en su rol de esposo, en su rol de judío, lo mismo que a su mamá. Yo no puedo pedirle integridad a mis hijos si yo como padre no lo soy primero. No le puedo pedir a mis hijos no robar si me ven robando. No le puedo pedir a mis hijos decir la verdad si me ven a mí mintiendo. Pues todo lo malo que nuestros hijos aprenden, y lo aprenden más rápido que lo bueno, es porque lo han visto de nosotros. Y un colegio o cualquier institución de educación no le va a dar eso a tus hijos. Somos los padres quienes hoy tenemos que reformular en la manera de cómo vivimos, porque esa manera se va a repetir en nuestros hijos inevitablemente. También en los sobrinos que también nos ven y en los nietos. Los niños aprenden de la observación. Si a usted, papá o mamá, lo ven orando, sus hijos van a aprender a hacer eso. Si ven al papá o la mamá actuar correctamente, van a seguir ese ejemplo. Si ven que tienen un matrimonio armónico, también lo van a imitar. Muchos de los errores que inconscientemente hacemos se deben a los ejemplos que recibimos cuando fuimos niños. Por esto que para formar una familia de reino, lo que debemos es mirar el prototipo, a Cristo, y en base a ese diseño comenzar a rectificar nuestras perspectivas de la vida. Leamos lo que nos dice Pablo al respecto en la carta a los Efesios, y dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 en la versión NTV. Nosotros los padres debemos aprender como hijos que somos de Dios, nuestro Padre. Si tuviste malos ejemplos de tus padres terrenos, cambia tus paradigmas, renueva tu mente, viendo a nuestro Padre Celestial. Así lo afirma Pablo, somos sus hijos queridos, entonces imitemos a nuestro Papá Celestial. Por tanto, vivamos una vida llena de amor. Lo primero que deben ver tus hijos de ti, que vives en amor, que amas a tus vecinos, que amas tu trabajo, que amas tu familia, que amas a tu mujer o que amas a tu marido. El amor lo aprenden los hijos porque lo ven en nosotros. Si en un hogar no hay muestras de amor, los hijos no van a aprender a amar. No sirve de nada decir te amo si no hay demostración de ese amor. Por lo tanto, deja de lado el programa de televisión, deja de lado el partido de fútbol, deja de lado la teleserie, deja de lado el celular, deja de lado la red social, deja de traer trabajo a tu casa y dedícale tiempo a tus hijos. Tiempo de calidad, tiempo de
conversación, tiempo de juegos, de risas, de diversión. Aprende a ser feliz en tu hogar. Tú puedes hoy quebrar la rutina. La vida de reino no se trata de recitar versículos de la Biblia. Tampoco se trata de andar abriendo la palabra del Señor y dejarla abierta. Tampoco se trata de leer el pan de vida. Tampoco se trata de escribirla en los muros. Significa vivir esa palabra primero en ti y luego tus hijos imitarán tu experiencia. Y la van a repetir. Y con mayor razón si fue buena para ti. No sirve de nada que tu hijo vaya a la congregación y participe de la enseñanza de los niños y adolescentes, y lo que les enseñan ahí, tú no lo vives en tu hogar. Como maestro de preadolescentes, hoy escucho los testimonios de los niños, y son increíbles, y ellos tienen las siguientes expresiones. Mi mamá y mi papá viven con el celular en las manos. Mi mamá y mi papá dicen mentiras. Mi mamá me dijo que le dijera la verdad, que no me iba a castigar, y cuando le dije la verdad me castigó igual. Frases como esta están hoy en los niños entre 10 y 12 años. Ven a sus padres en otras cosas menos con ellos y por consiguiente no les están prestando la atención que ellos requieren. No sirve de nada llevarlos al cine, no sirve de nada llevarlos a un entretenimiento en otro lado. Tú debes participar de sus vidas. Por eso que Pablo dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Efesios capítulo 5, versículo 15 en la versión NTV. No imitemos lo que el mundo hace. El mundo compra a los hijos con cosas. Eso es lo que hace el mundo. Tú no hagas lo mismo. Por eso que aquí dice, tengan cuidado de cómo viven. Y tener cuidado de cómo vivimos significa observar lo que estamos haciendo. Es detenernos en la rutina y ver nuestras acciones y las consecuencias. Si hoy estás agotado del trabajo, y por ese trabajo no tienes tiempo para tu familia, entonces cambia tu trabajo y pide a Dios un trabajo para poder dedicarle tiempo a tu casa. Si no puedes cambiar porque necesitas el dinero para pagar tu estándar de vida, entonces modifica tu estándar de vida y vive una vida que puedas pagar y no sobreendeudado. Eso no quiere Cristo para ti. Él quiere que vivas una vida para la cual te alcancen tus recursos. No vivas de las apariencias. Vive la vida que Cristo te da. Disfrútala con Él y con tu familia. Sé feliz con eso. Papá está mirando tu corazón y ve tus prioridades. Si tus hijos no son prioridad, entonces haz el cambio en tu vida que debes hacer. El éxito de tus hijos depende de tu enseñanza, depende de tus vivencias y ejemplo, de tus experiencias. Todo eso se va a transformar en él en sabiduría y esos ejemplos con los cuales él va a construir su vida. Miremos lo que nos dice el proverbista acerca de la sabiduría. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios capítulo 2, verso 6, en la versión NBI. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Proverbios capítulo 16, verso 16, en la versión NBI. Y si te falta sabiduría, mira lo que nos dice Santiago. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago capítulo 1, verso 5, en la versión NBI. También Santiago nos presenta un desafío para quienes quizás al escuchar esto digan que creen ser sabios. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13 en la versión NBI. Entonces, si quieres causar influencia en tu familia, tú debes vivir una vida de reino para que tus hijos te imiten y luego ellos serán el fiel reflejo de lo que tú eres. Si quieres que tus hijos sean felices, tú debes ser feliz primero. No trabajes siendo infeliz y una vida amargada, porque lo quieras o no, eso se lo vas a transmitir a tus hijos y ellos van a aprender de eso. Oremos al Señor. Señor amado, cuán importante hoy es entender tus palabras, entender cómo fuiste tú criado, Señor. Queremos imitar el modelo, Señor, de tu vivencia como humano aquí en la tierra, para que nosotros podamos construir familia de reino, una familia que crezca feliz, contenta, en alegría,
Que esa alegría se traspase de los muros de nuestro hogar a nuestros vecinos, a quienes nos ven, que nos vean contentos, que nos vean felices con el salario que tenemos, que cambiemos nuestra manera de vivir, que seamos de influencia, no por el dinero que tenemos, no por el auto o el tipo de casa, sino que seamos influencia por la vida que tenemos. Señor, ayúdanos a no vivir de las apariencias. Permite en esta hora que cada uno que escucha reformule su vida para poder contagiar a sus hijos de experiencias positivas, de experiencias de reino, de vivir una vida plena y feliz en tu presencia, Señor. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para que volvamos a conversar de una familia del reino y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escúchanos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. La luz del mundo expone tinieblas, dándonos vida y libertad. Rompe cadenas su misericordia, gracia y perdón solo en Él está. Dios es luz, no hay tinieblas en Él es la luz. Por Él las tinieblas huirán. Ahora luz del mundo soy, sobre un monte, una ciudad, brillaré. El reflejo de ti. La luz del mundo expone tinieblas, dándonos vida y libertad. Rompe cadenas su misericordia, gracia y perdón solo en Él está. Vida es, en Él podemos esperar. Dios vida es, en la victoria ya ganó. Ahora luz del mundo soy, sobre un monte, una ciudad, brillaré. El reflejo de ti. La luz del mundo expone tinieblas, dándonos vida y libertad. Rompe cadenas su misericordia, gracia y perdón solo en Él está. Brilla tu luz, brilla tu luz, brilla tu luz en mí. Brilla tu luz, brilla tu luz, brilla tu luz en mí.